Para el uso de memorias dentro de las placas de dispositivos de la nueva generación, tales como televisores, equipos de sonido y otros, se emplean diferentes tipos de protocolos para la comunicación serial o paralela entre los microprocesadores o microcontroladores y las memorias instaladas en estos equipos. La diferencia entre la comunicación serial y la paralela es que la última utiliza varias líneas físicas de transmisión y recepción de datos al mismo tiempo, por lo general 8 canales, mientras que la comunicación serial usa una sola línea. Cada una tiene pues sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, la comunicación paralela nos proporciona una mayor velocidad de transferencia de datos, pero a través de un sistema más complejo y de mayor consumo de energía, mientras que la comunicación serial es mucho más simple pero necesita más tiempo para transferir la misma cantidad de datos, puesto que estos tienen que viajar siempre por la misma vía. Gracias a la comunicación serial podemos disfrutar de dispositivos simples como las memorias USB, cables de datos más delgados, mayor adaptabilidad de dispositivos de comunicación entre periféricos y placas de circuito de diseño liviano y con muy bajo consumo de energía. Veremos aquí el protocolo SPI, que quiere decir Interfase Serial de Periféricos, y que fue desarrollado en 1980 por la empresa Motorola. A diferencia del protocolo I2C desarrollado por Philips, el SPI es el protocolo de comunicación serial más utilizado para el manejo de los datos de información de sistema en los televisores por su velocidad, versatilidad y simplicidad. Para la mayoría de las memorias seriales anteriores, la comunicación entre maestro-esclavo es por lo general unidireccional, es decir, el micro o maestro solamente solicita determinado tipo de información de la memoria y ésta se la suministra, pero la memoria no guarda información nueva dentro de ella, y por esa razón vemos con frecuencia el pin WP puesto a tierra en las memorias tipo 24C. En cambio, en las nuevas memorias seriales, encontramos con mayor frecuencia la comunicación bidireccional, lo que permite guardar en ellas todo tipo de información como configuraciones, presets, etc. La utilización de este tipo de memorias nos facilita el uso del protocolo SPI debido a que este puede trabajar bajo el modo Full Duplex, es decir, que puede haber flujo de información tanto de entrada como de salida simultáneamente, pero para ello es necesaria la utilización de memorias con pines de entrada y de salida de datos alternas, como las del tipo SST25. Como el protocolo SPI es del tipo síncrono, necesitaremos también de una señal de reloj para sincronizar los datos seriales entrantes y salientes, de manera que la información que inicialmente está organizada en words de 8 bits en modo paralelo sea puesta en un registro de desplazamiento ubicado tanto en el maestro como en el esclavo, para que pueda ser enviada bit por bit hacia su destino y finalmente poder ser reconstruida nuevamente a otro word de 8 bits exactamente igual a su original. En este momento tendremos que tener en cuenta los conceptos de MOSI y MISO. MOSI quiere decir salida del maestro hacia la entrada del esclavo y MISO quiere decir salida del esclavo hacia la entrada del maestro. Podemos asociar estos conceptos con los términos SI y SO del chip de memoria o los términos TX y RX en los puertos USB, esto solo para aclarar los conceptos. Cuando MOSI está activo hay transferencia desde el maestro hacia el esclavo y cuando MISO está activo hay transferencia de datos desde el esclavo hacia el maestro. Como el envío de la información está sincronizada con la señal de reloj y para que MOSI y MISO funcionen correctamente, de la señal de reloj se aprovecha tanto su polaridad como su fase, es decir, la sincronía puede basarse en los estados altos de la señal de reloj o en sus estados bajos. Si la sincronía, pues, se basa en los estados altos, un modo puede ser usar el flanco de subida de bajo a alto o el flanco de bajada de alto a bajo. Pero si se basa en el estado bajo de la señal de reloj, se puede usar también el flanco de alto a bajo o el flanco de bajo a alto. Esto nos dará entonces 4 opciones para sincronizar el envío y recepción de información serial. Veámoslo más claramente en este cuadro.
CPOL es el estado de la señal de reloj, su polaridad LOH, y CPHA es la fase o transición de subida o bajada de un estado a el otro. Estas condiciones se cumplen solo cuando el pulso CE o Chip Enable está activo, es decir, que la memoria está seleccionada desde el maestro para trabajar. De acuerdo a esto, tendremos los 4 modos diferentes. Modo 0. CPOL debe ser 0 y CPHA debe ser 0, pero cuando esta última deja de ser 0, o sea, en el flanco de subida, se realiza la transferencia del dato. Modo 1. CPOL debe ser 0 y CPHA debe ser 1. Cuando esta última deja de ser 1, o sea, en el flanco de bajada, se realiza la transferencia del dato. Modo 2. CPOL debe ser 1 y CPHA debe ser 0. Cuando esta última deja de ser 1, o sea, en el flanco de bajada, se realiza la transferencia del dato. Modo 3. CPOL debe ser 1 y CPHA debe ser 1. Cuando esta deja de ser 0, o sea, en el flanco de subida, se realiza la transferencia del dato. Cabe señalar que en un procedimiento de diagnóstico de falla de memoria en un televisor o en un sistema de sonido, rara vez se realiza una comprobación de este tipo, puesto que cada fabricante emplea uno u otro modo. Mucho menos conocemos con antelación el código o información que se está o debe transferirse. Más bien, lo que podemos observar en el osciloscopio o en el analizador lógico es que los datos de salida o entrada correspondan con los flancos de subida y bajada de la señal de reloj, y de esta manera sí podremos deducir qué modo se está empleando por el fabricante y que la información se transfiere como se espera. En este momento, podemos hacer un registro personal de estas configuraciones para consultas posteriores. Cuando empleamos el método del LED o del rastreador de audio, solo podemos deducir de manera limitada que hay transferencia de datos. Esto cuando se escucha algo así como el sonido de un motor eléctrico o vemos como una secuencia de destellos en el LED. Algo parecido sucede cuando testeamos las memorias NAND paralelas, de manera que este procedimiento se reduce, además de la comprobación de voltajes de alimentación, la presencia de los pulsos de habilitación, de si son negados o verdaderos, la presencia de señal de reloj y la comprobación de los modos empleados de transferencia de datos y hasta la temperatura de trabajo y la corriente consumida o el mismo estado físico de la memoria. Los parámetros presentados en estos dos videos son suficientes para determinar el estado de funcionamiento de una memoria en un televisor o un sistema de sonido.